Admirals. Invierte sin comisiones en más de 4.000 activos. Bueno, pues parece ser que jornada negativa para los índices europeos. Arrancamos mirando, como siempre, el Eurostoxx 50. ¿Qué ha hecho el Eurostoxx 50? Vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla para ver el comportamiento. Menos 1% durante la sesión de hoy. Fíjense que encima sesión donde ha caído desde el inicio de la mañana, desde la apertura. El índice ha caído prácticamente en línea recta y cierra en menos 1%. No es una caída muy abultada, pero para la volatilidad que estábamos viendo en los últimos días sí que empieza a ser una caída un poco más importante que las caídas mínimas que habíamos visto en días anteriores. Recuerden además que hoy hemos tenido datos de PMI tanto en los diferentes países europeos como también en Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la lectura en Europa? Bueno, sobre todo si miramos el PMI manufacturero de toda la zona euro, se queda en el 44,6, mejora con respecto al anterior 45,8 y mejora con respecto a lo que se esperaba, 46,2, y por debajo de lo que se esperaba, disculpen, 46,2, se queda en 44,6, así que peor de lo que se esperaba. Por tanto, un índice manufacturero que sigue en contracción y sale peor de lo esperado. Ahora bien, si miramos el de servicios, se esperaba un 55,6 y ha salido en 55,9. Cae con respecto al mes anterior, pero sale mejor de lo que se esperaba. Así que un sector servicios que se mantiene más fuerte en la zona euro, que se mantiene en expansión por encima de 50, mientras que el manufacturero se sigue contrayendo y se mantiene en zona de contracción y reduciéndose. Así que eso no le ha gustado a la zona euro y, por supuesto, aquí tenemos la reacción del mercado. Desde primera hora que conocíamos, a las 10 de la mañana, conocíamos esos datos de PMI también en Alemania, en Francia, donde vemos más o menos el mismo comportamiento. Un PMI de servicios que se mantiene en expansión y que sale mejor de lo esperado, y un PMI manufacturero que se mantiene en contracción y sale peor de lo esperado. De hecho, vamos a ver el DAX alemán para ver cómo se ha comportado Alemania tras estos datos manufactureros peores de lo esperado. Menos 0,49% de caída para el DAX, que de nuevo, aunque un poco más volátil, también desde primera hora cayendo. Si miramos el CAC 40, también incentivado a la baja, menos 1,33, cae más que el Eurostoxx. ¿Por qué? Por las acciones de lujo. Hoy las acciones de lujo únicamente pierden 30.000 millones de capitalización en un único día. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues por los temores a la demanda. Recuerden, si la economía se enfría, la demanda se enfría también y, por tanto, sobre todo las empresas muy ligadas a un consumo que encima no es básico, que no es necesario, son las más afectadas, por supuesto. El lujo suele tener un poquito más de resiliencia dentro de una demanda que puede romperse en el mercado global, pero aún así también le afecta a la demanda, por supuesto. Si una persona empieza a ver que sus ingresos se reducen o que a nivel económico no está tan bien como estaba antes, pues a lo mejor se permite menos caprichos y sigue consumiendo en lo básico, en lo necesario. De ahí que el consumo básico lo esté haciendo también, mientras que el consumo cíclico pues esté un poco más alterado, ¿no? En este caso, las empresas de lujo llevaban una subida muy drástica en los últimos meses. De hecho, habían incitado que el CAC 40, habían ayudado a que el CAC 40 fuese uno de los índices que más subía, ese índice francés. Sin embargo, la confianza se ha visto afectada. ¿Por qué? Ha habido una conferencia de lujo en París que ha organizado Morgan Stanley, donde han señalado un desempeño relativamente más moderado en los Estados Unidos, dicen sobre todo. Eso refleja la debilidad del consumidor, en este caso cíclico en particular, y ha afectado, por supuesto, a las acciones de lujo, que no les ha gustado este anuncio de que el consumo podría estar debilitándose, y de hecho tenemos caídas en LVMH de alrededor del 4%, en Hermès de hasta un 5%, que hemos visto durante el día de hoy. El CAC 40 finalmente ha cerrado en menos 1,33%. Si miramos el IBEX 35, índice español, para ver qué tal lo ha hecho en el día de hoy, pues vemos una caída un poco menos abultada, menos 0,41% de caída, y si miramos de hecho los componentes, vemos que las ganancias más fuertes provienen de Colonial, de Merlin Properties, de Bankinter, de Solaria y de Telefónica, mientras que las mayores caídas provienen de Amadeus, Aena, Inditex, Fluidra y Naturgy. Las acciones más activas, como siempre, Sabadell, Santander, Telefónica, BVA e IAG. Si nos trasladamos a otro índice, como puede ser, por ejemplo, el índice de Milán, el índice italiano, que es lo que vemos en el índice de Milán, otra caída del menos 0,5%, así que caída también para el índice italiano.
Y por último, si miramos el FTSE 100 en Inglaterra, vamos a ver cómo ha cerrado la sesión. FTSE 100 en Inglaterra, vemos caídas menores que en los índices alemanes, en el francés y en el español y en el italiano, pero aún así caídas también en el FTSE, menos 0,10% de caída para el índice de Inglaterra. Una jornada negativa para Europa, ya lo estamos viendo, con prácticamente todos los índices en negativo y sobre todo liderados por el CAC 40 por la caída de las acciones de lujo que, como les he dicho antes, pierden 30.000 millones en un único día por temores sobre la demanda. Este ha sido el cierre de mercados en Europa. Admirals invierte sin comisiones en más de 4.000 activos.